sobre todo hay muchos frameworks, ¿no? Y muchas versiones. Pero, ¿tú crees que era necesario el microfrontend en sí? O sea, no pudieron haber hecho, no sé, iframes, no sé. Y lo interesante de las microaplicaciones es que te permiten a ti no estar limitados al deploy. Tal vez alguien está trabajando en el checkout y hoy en la mañana lanzaron un deploy de solo la aplicación de la categoría. En la tarde están lanzando otra. O sea, es como que literalmente el producto final está desplegándose en tiempo real. El front se ha convertido en algo muy complejo. Yo tengo casi 7 años que no hago estilos en un proyecto. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Raw Radio. Este es el primer capítulo donde vamos a estar hablando con dos personas, dos invitados por primera vez. He estado probando el audio y los invitados ya están riendo, pero a mí me gusta probar esto antes de que se transmita, porque luego se hace un desmadre. Bueno, ya saben, si no saben, pues Raw Radio es un podcast donde hablamos sobre tecnología con referentes de las tecnologías. A veces nos vamos por otros lados y este va a ser uno de esos episodios donde vamos a terminar hablando de otras cosas, pero en este episodio nos vamos a centrar mucho en lo que es el microfrontend, que es el microfrontend, por qué está sonando tanto, y pues obviamente he traído unos invitados que saben en microfrontend, porque yo no sé ni una mierda de eso, así que pues estos invitados les voy a dar la bienvenida. Uno es Leifer Méndez, y el otro es Besael Pérez. ¿Cómo estamos, Besael? Hola. Muy bien. Muy bien. Escucha Oye, bien audio, sí. Todo perfecto, todo cool. Besael, estás muy verde, ¿por qué estás tan verde? Porque yo soy un hombre que tiene muchas esperanzas en Leifer. ¿En mí? Claro, en mí. Bueno, desde que mi madre me trajo a este mundo, perdió las esperanzas en mí. Obviamente yo no tengo ninguna esperanza en mí, con lo cual la he depositado todas en Leifer. Pues bueno, hay que depositar las esperanzas en Leifer. Las redes, los invitados están, primer comentario, la descripción del video, porque luego me dicen, ¿dónde están las redes? Bueno, pues ya te he dicho, ahí están. Esto se va a transmitir también en Spotify. ¿De qué vamos a hablar? Microfrontend. Si usted nunca ha escuchado sobre microfrontend, pues aquí lo vamos a averiguar. Y yo, la verdad, el microfrontend, yo soy de las personas que están un poco escépticas, a lo mejor me convenzo hoy, pues no sé, pero bueno, yo de frontend sé lo que sabe Besael de PHP, entonces también es como que no sé mucho. Y bueno, quiero comenzar, cualquiera puede contestar. ¿Qué es en sí el microfrontend? ¿Qué es eso? Dale tú, Besael. Vale, gracias, Leifer, por mi minuto de gloria. Esta será mi participación y ya de ahí en adelante Leifer se encarga. Pues primero, Héctor, muchísimas gracias por invitarnos y es un placer estar aquí como siempre. Básicamente el microfrontend es sencillamente una separación lógica de un subdominio o de un dominio, y esta separación lógica puede estar creada en diferentes tecnologías, React, Vue, Angular. Pero la parte más emocionante del microfrontend, desde mi punto de vista, es que no solamente puede estar creada en React, Vue, Angular, Quick, sino que también puede ser que por razones muy extrañas tú tengas un microfrontend montado en Angular JS y empieces a migrar a Angular 15, Angular 16, pequeñas microaplicaciones, y esas dos microaplicaciones o las que tengas pueden convivir con diferentes versiones. En este caso son dos frameworks diferentes, porque Angular JS no es lo mismo que Angular, pero podría ocurrir lo mismo con Vue 2, Vue 3, React 16, React 18. Entonces, básicamente es una separación lógica de diferentes aplicaciones por capa de negocio, que eso lo tiene que definir el arquitecto que haga esta división. Y nada, un ejemplo es un e-commerce donde el carrito de la compra puede ser una tecnología, un microfrontend, el checkout otro, el listado de productos otro. Y este enfoque en sí, o sea, estás hablando de microfrontend como un tipo de arquitectura para dividir los dominios. Y aquí mi pregunta que va más que nada, quiero que conteste Leifer, es ¿por qué se empieza a tener este enfoque? Vemos la necesidad por tantas versiones de frameworks que salen, sobre todo hay muchos frameworks, ¿no? Y muchas versiones. Pero, ¿tú crees que era necesario el microfrontend en sí? O sea, no pudieron haber hecho, no sé, iframes, no sé. O sea, ¿era necesario el microfrontend? Eso para mí, sí, esa pregunta. Sí, bueno, a ver, realmente aquí el que tiene más experiencia en microfrontend es Besael, pero yo también he hecho este tipo de preguntas sobre si era realmente necesario. Yo creo que es cuando los equipos son muy, muy complejos a nivel de negocio. No me acuerdo exactamente el nombre de Besael, tú sabes, el italiano este que es como Luca.
Lucas. Ese trabaja como en un sitio, no recuerdo tampoco el nombre, pero necesita con mucha interactividad. Creo que es algo de apuestas o algo más como de transmisión de deportes o algo por el estilo. En DAZN, sí. En Transmisión DAZN, de exacto. deportes, sí. Entonces, entiendo yo que, primero, es algo que son plataformas que tienen demasiados lógicas de negocio, ¿no? Es apuesta, es mostrar en tiempo real, estadísticas, tener bastante interactividad y que necesita crecer muy rápido y ser sobre todo muy sólida. Y para poder ir evolucionando esa capa de negocio y poder mantener también esa solidez, esa estabilidad, una de las formas es como es muy grande y se mantiene en microfrontend, se van desarrollando por aparte las diferentes funcionalidades que se están probando, se pueden estar probando en las últimas versiones, se puede estar haciendo testing, pero a su vez también se tiene el respaldo de que lo que ya está sigue funcionando y que fácilmente con un switch o un switch, ¿no? Lo que básicamente puedes cambiar, es como conectar y desconectar. Es muy parecido a lo que es un microservicio en el backend, ¿no? Como que tú lo puedes escalar horizontalmente o de repente vamos a reducirlo para temas más concretos. Y esta pregunta va más que nada, me sale la duda para los dos. Es en sí el que quiera contestar. Es, ok, vemos el microfrontend que cubre ciertas necesidades, ¿no? Pero ¿no creen que el microfrontend fue un paliativo o una necesidad surgida de que el frontend nace una cosa hoy, nace otra cosa mañana, nace otra cosa en una semana? Y eso produjo muchos equipos de desarrolladores que están enfocados. Hay muchos equipos desarrolladores en frontend que se enfocan el 10% en un framework, otros 10% en otro framework. ¿No creen que al final el microfrontend viene como a suplir ese problema inicial de tanta revolución en los frameworks? No lo creo así. Realmente yo creo que el microfrontend viene a cubrir unas necesidades del front. Vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros somos muy jóvenes los tres, pero bueno, hemos leído mucho y sabemos qué ha ocurrido hace muchos años. Hace un tiempo, el front era algo muy sencillo que solamente se dedicaba a pintar lo que el backend le enviaba. Como diría Carlos Asaustre, los pinta APIs éramos nosotros y estábamos ahí pintando respuestas. Pero con el pasar del tiempo, el frontend ha ido adquiriendo ciertas responsabilidades y hay mucha lógica que se resuelve del lado del cliente, por ejemplo. Y aparte de esto, las aplicaciones se han ido complicando bastante en el front. Entonces, principalmente por un problema de desacople, o una ventaja de desacople, una ventaja de escalabilidad, surgen los microfrontend que hace muchos años ya. De hecho, los iframe venimos teniendo microfrontend desde hace muchos años. Lo único que el concepto o el término como tal se ha acuñado hace relativamente poco tiempo, pero ya el estigma o la arquitectura en sí se venía utilizando hace mucho tiempo y yo creo que realmente es una necesidad porque el front ha llegado a una complejidad que yo creo que hace 20 años jamás lo podríamos imaginar. Y ese punto me causa una pregunta sobre todo, son dudas. Yo estoy bien preguntando hoy porque de frontend ya es una mierda y obviamente de microfrontend sé menos. Entonces me pongo a imaginar esta parte de tener frameworks interaccionando o más bien, aplicaciones interaccionando en la misma página con distintas tecnologías. ¿Qué pasa con el CSS? ¿Se comparten el CSS o cómo manejan eso? Dale tú, Esael. Leifer se ríe porque... Porque es la misma pregunta que te hice hace poco. Sí, ¿Cómo rayos? esa pregunta. El microfrontend aún queda mucho por mejorar. De hecho, nosotros podemos tener grandes aplicaciones y muchas soluciones muy interesantes, pero queda mucho por hacer. Los estilos no se comparten como tal. Entonces, si tú tienes una microaplicación que se usa de manera independiente, si volvemos al ejemplo de un e-commerce donde tú tienes un listado de productos, este listado de productos tú lo podrías utilizar dentro de tu microfrontend, pero tal vez lo necesites en otro dominio o en otro apartado de tu aplicación, para un catálogo, para un wish list, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, tendrías que instalar quizás no, instalar los estilos en el remote, que es una parte del microfrontend, y quien lo consume, shell, container o root, como lo queramos llamar, también. Es uno de los... Lógicamente hay casos donde se puede gestionar eso de diferentes maneras. Por ejemplo, con el Shadow DOM
lo puedes trabajar y demás, pero básicamente, en resumen, no se comparten los estilos y tendríamos que hacer esa instalación en ambos lados. Y otra vez es la parte de estilos y la parte de comunicación entre estos microfrontend existe, o sea, te comunicas a otro frame microfrontend, un componente entre componentes. ¿Un componente de Angular se comunica con un componente de React o puede hacerse eso posible? Totalmente puede ser posible. De hecho, el jueves pasado tuvimos un live donde alguien preguntó esto y mostramos un ejemplo y es uno de las casuísticas de comunicación que existen en el microfrontend. Hay varias maneras o formas de comunicarte. Query params puede ser una, es decir, leer la barra de direcciones, que es una antigua, pero sí que lo puedes hacer a través de custom event desde JavaScript, por ejemplo, o con un state management, pero eso es mucho más peligroso y esto amerita de un conocimiento muy avanzado desde mi punto de vista. Y yo creo que en un microfrontend normal, un e-commerce normal, con un flujo de usuarios quizás de 5,000 usuarios a la vez y 150,000 usuarios al mes, tú no necesitas un state management, sino de que a través de custom event lo puedes hacer de manera fácil, sin ningún inconveniente. ¿Los custom events son los nativos de HTML o custom de JavaScript? Sí, es añadir un listener y suscribirte a ese listener, a ese evento y ya está. Y en ese punto, en el podcast que tuvimos con Leifer, hablamos sobre ciertos conceptos sobre los worker service, ¿no? Los workers del navegador. ¿Estos tienen un gran papel en los microfrontends o no vienen al caso? En este caso no, yo de hecho nunca he utilizado o he visto un microfrontend con workers, pero también depende del enfoque que tú utilices. Nosotros, o yo me estoy basando sencillamente en Module Federation, que es un plugin de Webpack, pero hay herramientas que te permiten trabajar el microfrontend como Single SPA, que las cosas funcionan distintas. Incluso comunicarte con el otro microfrontend es mucho más fácil porque es como si fuesen componentes de React, al cual tú le pasas unas props y esas props las puedes recibir en cualquier remote. Y por ejemplo, yo quiero iniciar con microfrontend. Hago mi aplicación tal cual como siempre la he hecho, o sea, no sé, en Angular. Eso que nadie utiliza, Angular. Lo bajo, instalo, me pongo a hacer unos CRUDs ahí bien locos. ¿Qué necesito hacer para que eso sea considerado microfrontend? O sea, ¿qué necesito poner o cómo se inicia en el microfrontend en sí? Vale. Porque estando, ¿no? Exacto. También depende, ojo, qué quieras hacer. Si solamente van a ser aplicaciones de Angular, que eso hay una manera, hay un plugin de Manfred Staged, espero haber pronunciado su apellido bien, donde es muy, muy fácil e intuitivo este plugin, perdón, y tú puedes compartir dos aplicaciones de Angular. Pero si quisieras tener una de Angular y una de React, una de Vue, lógicamente hay más complejidad, pero yo tengo ejemplos en el canal que en 7 minutos tú puedes montar dos aplicaciones de React fácilmente a través de Webpack. Es instalar el plugin de Module Federation y hay dos propiedades en el Webpack config cuando utilizas este plugin, que es el remote y el remote. Me olvidé de la otra, lo siento. Hay otra. Igual. No, que no me acuerdo el nombre tampoco, pero hay que tener en cuenta de que lo que hace el microfrontend es básicamente como a ver, una forma muy así, muy simple de decirlo es imaginar que tenemos iframes, ¿vale? Tenemos iframes, pero en lugar de que se cargue todo como si fueran ventanas independientes, lo que hace es como interpretar, renderizar el JavaScript de esa aplicación, porque realmente el microfrontend lo que arroja es el JavaScript. Y ese JavaScript se interpreta en el navegador y se monta como en un componente. Como decir como que un componente es toda tu aplicación. Entonces todo esto funciona en un shell, como en una aplicación raíz, que su única funcionalidad es la de, nada, soy la raíz y aquí está un componente y aquí cargo Angular, aquí está otro componente, cargo React, aquí está otro componente, cargo otra cosa rara. Sí. A ver, es como si fueran iframes, pero en lugar de iframes, JavaScript. Sí. Ok, ¿ese JavaScript se carga directamente en el inner HTML o de un objeto? ¿O cómo se carga? O sea, me refiero un link. Sí, sí. Pero lo que más bien hablaba es como tienes el HTML raíz, ¿no? Tienes una aplicación raíz, tienes un div, otro div, otro div. ¿Cómo se incrusta la aplicación de React en el div tal cual? O sea, ahí está la magia que hace magia, entre comillas, porque tal y como dice Leifer, es un
chunk de JavaScript que tú compartes, es una URL que puede estar alojada en cualquier lugar del mundo, en cualquier hosting, da igual que sea compartido, da igual que sea un S3 de Amazon, etcétera, etcétera. Tú solamente tienes un chunk y ese chunk Webpack lo entiende, lo transpila con el del lado del cliente, ¿no? Y lo inserta donde haya que insertarlo. Ok. Pero tú no tienes que preocuparte por, bueno, si eres una persona curiosa como tú y que tienes tantos años de experiencia, entiendo tu pregunta, pero una persona que hoy en día vaya a hacer un microfrontend, de esa parte, es decir, es una capa de abstracción que tú no tienes que preocuparte. Es, mira, la propiedad se llama expose. Yo te expongo esta propiedad y el remote consume esto. Y son URLs de, donde hay un HTML, un remote entry, que es un fichero de HTML. Perdón, de JavaScript. De JavaScript. Y ya entiendo más o menos la idea de esto. Está interesante porque hace que algo muy complejo se pueda dividir, ¿no? O sea, a final de cuentas, en ciertas aplicaciones que tengan la responsabilidad sobre algo, sobre otra cosa. Esta es la del chat, esta es la de los mensajes, esta es la de hasta la de las notificaciones, no sé. Pero, ¿aquí iba a decir alguien algo? Sí, o sea, lo que pasa es que una cosa también interesante que hay que aclarar es que no porque de repente diga, microfrontend suena maravilloso y es lo mejor, mañana voy a ir y voy a decirle a la gente en mi empresa que coloquemos microfrontend cuando realmente sería hacer una sobreingeniería. O sea, a mi opinión personal es que tiene que ser un proyecto que realmente lo amerite. O sea, un proyecto que diga, nos estamos quedando como muy limitados, basado en la complejidad de la lógica de negocio, basado en la complejidad del equipo, pero en lo posible, la mayoría de los proyectos no van a necesitar microfrontend. O sea, es bueno tener el concepto, por supuesto que sí, porque eso te ayuda a ti a crecer profesionalmente y tú no sabes mañana si de repente una oferta laboral muy jugosa o muy buena diga, pues alguien que tenga conceptos de microfrontend. Y es bueno tenerlo ahí claro, pero que no es ir a correr y decir que apliquemos microfrontend. Y qué bueno que mencionas eso, porque es lo que pasa, ¿no? Con las modas, el hype. Suena algo nuevo y es lo que pasó con microservicios. Y creo que con el microfrontend se ha ido un poco más, el hype no fue tan fuerte como con los microservicios, que todos estaban cambiándolo automáticamente. Después se dan cuenta que no es para todos el microservicios, para la hora de orquestar, para la hora de publicar. Era un enrollo, ¿no? Era invertir tiempo, a final de cuentas. En el microfrontend, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes están manejando local storage o manejando información que está guardada en cookies? Hay una forma, una logística o tal cual JavaScript puro. O sea, o no hay una logística detrás de eso. No, JavaScript puro. En algunos casos lo que haces es, como algunas de esas microaplicaciones se resuelven en dominios distintos, puede ser que tú no tengas accesos a local storage, cookies, dependiendo. La mayoría de los casos, la mayoría. Exacto, entonces depende cómo esté montado. Lo que te haces es se fue Besael. Una library muy sencilla que compartes a lo largo de microfrontend. Ya volviste. Ya volviste. Vale. Lo que se hace es normalmente es crear una library muy sencilla, muy básica para gestionar el estado, para corroborar, no sé, para pasar el usuario actual que está logado, el ID. Y también depende de el tipo de aplicación. Por ejemplo, en los bancos, aunque no sea microfrontend, mucha de la información que se consume y se necesita se pide a la API, siempre se pide al backend. Y pues también es otra posibilidad que tú te puedes crear un microservicio, por ejemplo, en el backend donde haya API 1 o API 2 y esos microservicios, microfrontend, perdón, se comuniquen con el backend a API 1 o API 2, dependiendo de las necesidades. Entonces, pero yo estoy seguro que una aplicación, un e-commerce normal, con Custom Event, para lo que necesitas, que es saber cuántos productos tienes, el ID de ese producto total, lo puedes hacer con Custom Event sin ningún problema. Sí, Besael, me corriges ahí, y una vez, no me acuerdo el nombre, si era Walter, alguien que yo invité al canal, también me dijo, él trabaja en una entidad bancaria en Colombia y que tiene ya mucha experiencia también trabajando en todo el tema de microfrontend, y él me dijo, básicamente, si tú tienes esa complejidad, si tú dices, oye, necesito compartir muchos datos entre estas dos aplicaciones, tal vez no deben ir separadas. Correcto. Y ese es muy buen punto, porque al principio yo decía que esa separación lógica de dominios o subdominios no te viene marcada por nada. No hay un libro, no hay un patrón que te diga, no, el carrito de la compra debe ir separado del navbar. Posiblemente tu aplicación sea tan compleja que tú necesites que el navbar o el header esté
en la misma microaplicación que el carrito de la compra, o que incluso que el checkout, que lo he visto. Entonces, si tú necesitas estar pasando constantemente información de una microaplicación a otra, es que la división de dominios se hizo de manera incorrecta. Y esa parte también me cabe la duda, ¿qué tan común o según su experiencia han visto que el microfrontend se divide frontend, backend, o sea, no, site, no sé cómo se puede decir, una aplicación que está dentro de un microfrontend, Sí, se conecta directamente solamente un web service, la otra se conecta solamente un web service, en el desarrollo están aplicando, o sea, viendo toda la aplicación como si fueran independientes tanto microfrontend como backend, o es común que los microfrontend compartan el mismo backend. No, puede ser que compartas el mismo backend. Lo normal en este caso es utilizar un backend for frontend y a partir de ahí ya sabes que hay un solo endpoint en teoría que tú atacas, pero ese backend for frontend igual consume diferentes endpoints. Depende de cómo lo quieras montar, pero la posibilidad de que ataque a un mismo backend, ningún problema, y de que ataque a varios, pues tampoco. Sí, igual hay una cosa también que, a ver, tal vez es algo sencillo, pero cuando uno lo piensa y uno dice, imagina que te estás trabajando en Amazon y tú trabajas en el equipo de microfrontend de todo lo que es el apartado simplemente del menú que se encarga de mostrarte las categorías más que hagan más match contigo, ¿no? Porque digamos que Amazon estéticamente uno lo puede ver. A ver, no digo que tampoco use microfrontend, pero en mi mente sí usa microfrontend, vale, usa microfrontend, vale. Pero estéticamente a mí Amazon me parece muy simple y yo creo que muchas personas lo comparten, ¿no? Incluso el diseño dice, pero esto parece del año 2000. Pero tal vez se enfocan tanto en que, yo abro mi Amazon y aparece la categoría de electrónica, de equipos de computadora y demás, y tal vez a otra persona le aparece otras categorías totalmente diferentes. Hay mucho esfuerzo tanto de equipo, inversión de dinero y de tecnologías para esas simples cosas y que incluso ese menú de categorías puede ser una propia microaplicación. Y lo interesante de las microaplicaciones es que te permiten a ti no estar limitados al deploy. Tal vez alguien está trabajando en el checkout y hoy en la mañana lanzaron un deploy de solo la aplicación de la categoría. En la tarde están lanzando otra. O sea, es como que literalmente el producto final está desplegándose en tiempo real. O sea, por partes. Y es lo que me venía a la mente eso, ¿no? Que a veces hay sitios que para el usuario parecen sencillísimos, pero tienen detrás machine learning, tienen inteligencia artificial, tienen sobre todo ese tema de Amazon, ¿no? Porque te muestra al final analizan tus búsquedas y hay una complejidad en el backend, pero también hay una complejidad en el frontend. A lo mejor ese componente sencillito que tú ves a la derecha, que nada más te está mostrando ciertos anuncios o ciertas categorías que están especializadas para ti, tiene una programación muy extrema detrás, que al final para ti es muy conveniente, pero es bien sencillita visualmente, ¿no? Entonces, aquí el punto es en sí, ¿el microfrontend tiene muchos años existiendo o es algo muy nuevo? Sí, no, como te comentaba antes, tiene muchos años existiendo. Lo único que el concepto como tal, podemos decir que tiene unos 10, 12 años. La palabra microfrontend creo que fue Fowler quien la puso de moda para ya igual 15 años, pero desde hace mucho tiempo había cómo se consumía en aplicaciones que estaban alojadas en otros hosts, a través de un iframe. Y de hecho, el otro día vi una aplicación que parecía un Frankenstein con 5 o 6 iframes y me hizo gracia porque es una aplicación que está en producción, que vende un montón de dinero y que se sigue vendiendo y son iframes, puro y duro. No hay otra lógica, no. iframes. Yo también hace 6 meses estaba trabajando en una aplicación corporativa de industria de finanzas y esto tenía 20 años y sigue siendo iframes. O sea, es lo que es. ¿Y por qué creen que el iframe desapareció? Que era algo que yo utilizaba, o sea, cuando empezaba con HTML. Yo creo que se sigue utilizando, ¿no? Porque con Stripe, cuando trabajas con Stripe, pues prácticamente casi todo es iframe. Lo que sí es cierto que tú o nosotros como desarrolladores en el front hemos dejado de utilizarlo porque es más común ya que tengas una API a tu disposición, que tú consumas esa API, que pintes esa información. Es mucho más seguro, por otro lado, también. Entonces, a ver, el tema de Stripe, yo tengo muchos años, básicamente como 8 años trabajando con Stripe. En todos los proyectos que he estado, es con ellos lo que he trabajado. Hay una razón particular en la que se usa los iframe.
Es porque hay una normativa, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de la normativa, pero técnicamente tú no puedes pasar, tú no puedes tener una request, un HTTP en la que tú puedas Correcto. ver o tener la posibilidad de capturar los números de tarjetas. Para eso necesitas tener toda una certificación y una movida bien grande, que eso no la saca cualquiera. Entonces, para las pequeñas empresas o comercios normales, Sí. una manera fácil es utilizar Stripe, y Stripe lo que monta son iframes y tú realmente nunca tienes, a nivel técnico no tienes acceso No. a la tarjeta. Sí, es que lo que no saben muchas personas que a veces quieren hacer su pago en línea es que las tarjetas tienen que tokenizarse, nos tienen que mandar tal cual por la red. Entonces, esta tokenización tiene un algoritmo en JavaScript complejo, el cual al final manda algo encriptado por la red. Y ellos lo que quisieron ahorrar es eso, ¿no? Yo ya tengo esa tecnología, pero tienes que certificarte, tú no puedes decir, yo hago pasarelas en línea, tienes que tener ciertas certificaciones para poder ser para la banca, que pueda ser alguien que ya cumplió con eso, te auditan y todo eso. Entonces, sí, creo que por eso siguen utilizando mucho las pasarelas de pago iframes, porque así se evitan eso, ¿no? De compartirte cosas y tal cual. ¿Quieres decir algo, Besal? Sí, sí, no, que tal y como dice Leifer, sí, todas las pasarelas de pago están obligadas porque principalmente en la Unión Europea, que yo creo que es un poquito más recelosa con la privacidad y demás. Doble autentificación. Las personas que Sí, han trabajado con Stripe en Europa tienen que hacer a nivel de programación más pasos. doble autenticación y en el caso que imagínate un e-commerce quisiera almacenar esa data, que es prácticamente imposible, tienes que garantizar la seguridad de esa data, la tokenización, como decía Héctor, tiene que estar en servidores en Europa. Es sumamente complejo tener esto, porque aunque tú trabajes con un TPV normal en un banco, tampoco lo puedes tener tú esa data, sino de que el banco se encarga de tener eso. Y hay muchas empresas que se dedican a brindar este tipo de servicios porque tampoco todos los bancos cumplen esas normativas, porque son muy complejas. Entonces, Sí. por aquí, ahí es un claro uso de iframe que no hay de otra. Ayer justamente me preguntaban algo, porque esto causa confusión. Hay muchas personas que están haciendo producto digital, que tienen su sistema y dicen quiero cobrar, pero ¿cómo le cobro si no tengo acceso a la tarjeta? Obviamente las plataformas como Stripe lo que hacen es que tú no puedes guardar literalmente el número de la tarjeta, pero sí puedes guardar el ID de la referencia de esa tarjeta en Stripe, que eso no sirve para nada. O sea, eso solamente te sirve a ti como para decirle a Stripe, hey, mira, tengo yo algo guardado con ustedes, mira a ver si pueden cobrar. Entonces es una manera, o sea que hay muchas personas que dicen, entonces no puedo yo cobrar, no puedo colocar un cobro automático, todo eso lo puedes hacer con Stripe. Técnicamente se encarga de hacer el trabajo pesado. Ahora, hay otro tipo de... disculpen que me salga un poco del tema, pero este tema se me hace interesante sobre el manejo de data de tarjetas. Porque hay otro tipo de aplicaciones que no es Stripe, que son aplicaciones como Conecta, como Payu, creo que se llamaban, como OpenPay, que más bien son empresas que te dan una library y con la cual ya tú puedes tokenizar, tú puedes hacer toda esa parte. Y creo que se fueron, no me fui. Yo te escucho, yo te escucho. Ok, nada. Bueno, hay empresas que te dan directamente el JavaScript, la library, y tú ya tokenizas y todo lo que sea, y ya nomás te conectas directamente con ellos, ¿no? Por el backend ya. Yo creo que al final, ese tipo de pasarelas de pago existen también fuera de Stripe, fuera de PayPal, las cuales en tu sitio tienes tu formulario y haces el pago. En un caso aquí, los México o Cinépolis, por ejemplo. Pero tú no te cercioras si realmente están guardando tus tarjetas. Es decir, tú como usuario, no sabes si están guardando tus tarjetas. A mí me ha tocado alguna vez algunas personas que comienzan esto que quieren guardar la tarjeta en la base de datos y yo les digo, no, es que no guardes eso es un delito, ¿no? Pero tú como usuario, ¿cómo sabes que no están guardando tus tarjetas? Esa es pregunta para los dos. Yo te puedo responder por el lado de Stripe. Yo tengo una plataforma en la que, bueno, obviamente, por ejemplo, los del workshop, que ahora hablaremos del workshop, haremos publicidad. Ahí, en ese caso, lo que hacemos es generar un link de Stripe y Stripe ya nos brinda la landing page. Pero yo tengo otras plataformas donde yo sí controlo la UI, la interfaz de usuario, y quiero que el input se vea bonito y salgan otro tipo de letras y demás. Yo puedo controlar todo. Yo puedo controlar, pero no el input. Yo lo que hago es que no puede ser un input, tiene que ser un div. Tiene que ser un div y yo le digo los estilos que se van a aplicar. Y lo que hace Stripe, que tiene su propio SDK a nivel de front también, como tú lo dices, para que se conecte por el backend, yo le doy como ese esqueleto de divs y le digo, aquí tiene que ir un input, aquí tiene que ir esto, y literalmente el SDK de Stripe monta el iframe
con los estilos que yo le dije exactamente en ese input. Realmente son 3 iframes o 4 iframes. Un iframe por el nombre de la tarjeta, un iframe por lo otro, pero visualmente todo es como si fuera una misma, ¿sabes? Una misma orquestación de todo. Sí, o sea, el usuario al final va a ver un formulario tal cual y la va a valer madre. Pero sí, o sea, yo creo que el otro punto más que nada es que un usuario que no sabe de tecnología no puede cerciorarse realmente si una página que está haciendo un pago esté guardando sus datos, ¿no? O sea, un formulario que sea fuera de Stripe, fuera de PayPal, que es un formulario que pasa también en muchas páginas. Una página que vende, no sé, calzones. Pero aquí va a depender de, no sé, del usuario más, de la veteranía del usuario. Yo creo que tú, un formulario tipo Stripe o de esas plataformas de pago que tú has comentado, se ven, ¿no? Y ya se reconocen incluso porque el estilo normalmente es el mismo. Pero si tú tienes un formulario normal que ves que está pasando a través de Query Params, tus datos, no te fíes de eso, ¿no? Y hay certificados también, que es algo que no mencionamos antes, certificados ISO que necesitas. Hay muchas cosas que el usuario, que son básicas, ¿eh? Estamos hablando de asegúrate de que tenga el candadito arriba, de que tenga el HTTPS, de que tenga un certificado ISO por ahí, de que las páginas se notan, se ven. Pero realmente yo creo que tú no tienes una seguridad si utilizas un formulario normal de si tus datos se están almacenando ahí o no. Depende del usuario. Eso se ve, es decir, yo creo que una persona que no sepa nada de desarrollo quizás sea más complicado, pero a nosotros será mucho más difícil que nos la cuelen, creo. Es complicado, Isael. Porque, por ejemplo, sí. aquí en Europa la plataforma más popular es Rectis. Y Rectis es literalmente la plataforma que te da el banco. Y es muy similar a lo que hace, creo que en su momento hacía Mercado Pago o PayU, una de Colombia, no me acuerdo. Pero es literalmente un form, que uno coloca un form y le coloca un ID todo raro ahí y eso hace una petición al lado de ellos. O sea que a nivel del usuario es... Pero no, eso sigue existiendo. Te digo que los bancos usan esa. Sí, y es que eso llega al backend y en el backend tú no sabes qué pase. O sea, el backend puede guardar esa información igual, o sea, puede guardar en la base de datos. O sea, a menos que estés viendo la solicitud HTTP que se hace, que puedes hacerla con el navegador, una persona que sepa, pero una persona que no sabe. Pues te digo, esa parte yo creo que falta mucha educación en cuanto a saber cuándo sí, cuándo no, porque igual lo pueden hacer. Pero con Stripe no, ¿eh? No, claro, por ejemplo, con Stripe no puedes ir al backend, sino que el backend tiene que atacharse a un hook para cuando un intento de pago. Por ejemplo, yo estuve en una startup que nosotros le pasábamos a Stripe la petición del pago o la suscripción y al backend le pasábamos un ID intent, algo así se llamaba, ¿no? Un intento de pago. Sí, un payment intent, sí, correcto, gracias. Y entonces en el hook, ahí detrás en el backend, te atachabas a ese hook y, oye, ¿qué me devuelve esto? ¿Positivo o negativo? Sí, pues si es positivo, guardamos en la base de datos y eso hacía un trigger que hacías un montón de tareas. De lo contrario, no, pero todo realmente lo gestionábamos desde el cliente. Sí, no, y de hecho, pues, al final, lamentablemente, lo único no es Stripe. Hay muchísimas otras formas, sobre todo las bancarias que hacía Leifer, que te dan una plataforma a lo mejor de 10 años antes. O sea, una plataforma que la ves y dices, ¿qué es esto? ¿No? A mí me tocó mucho aquí programar pasarelas para nuestras aplicaciones, que hay un concepto que se llama 3D Security, que se abre una ventana de ellos ahí, y ahí es como para eso, es lo que hacen ellos, tienes que abrir mi ventana. Entonces imagínate en el móvil, o sea, tenía que abrir su ventana a final de cuentas en el navegador y ellos de ahí de meter, ¿no? Ahora, regresemos a Microfrontend. Y hay una cosa que se llama Quick, que es lo que desayunan los frontend, ¿no? Es Quick acá. Total. ¿Qué tan preparado está Quick para Microfrontend o es irrelevante? No, es bastante interesante. Justamente son preguntas que ya nos hemos hecho para el tema del workshop y estamos por ahí viendo la manera de montar el ejemplo, ¿vale? Porque realmente el orquestador que habla Besael lo que consume es JavaScript. Así que simplemente con una configuración en Qt se puede hacer para que todo el building sea un JavaScript. Pero Qt también maneja las aplicaciones de Qt internamente, ya cuando tú creas una aplicación, sin mucho esfuerzo, no sé si se escucha bulla por aquí, cuando le creas tu aplicación, técnicamente ella funciona en un contenedor. O sea, ya de por sí ya están funcionando en un contenedor. Y tienen sus propias funcionalidades, que bueno, eso lo veremos luego ya en una parte más de Qt,
que ya son capaces de poder leer y gestionar todo lo que es el tema de los microfrontend. Así que sí, está preparado. Incluso su arquitectura inicial funciona como un microfrontend, solamente que aquí se llama un container. Y respecto a, hablan mucho de JavaScript. ¿Hay algún punto extra de complejidad por el hecho de utilizar TypeScript para microfrontend? No, porque finalmente lo que hablo de JavaScript es el building, el resultado final. Ok. Ahora, hay personas que después de esta plática que tuvimos sobre microfrontend, más o menos de media hora en este podcast, van a querer adentrarse a microfrontend. Quieren aprender microfrontend. ¿Dónde pueden aprenderlo? O sea, recursos. Ustedes están haciendo algo, yo sé. Por ahí me dijeron que alguien me dijo por ahí que ustedes están haciendo algo. ¿Qué recursos que recomiendan? Obviamente pueden recomendar sus recursos. Como diría Dani Paredes, códigoencasa.com es la solución. Bueno, tenemos un taller que estará disponible el próximo día 29 de junio. Tenemos diferentes modalidades. En pocos días. En muy pocos días, 7 días ya creo, o 6. Tenemos 3 modalidades. Están los pagos en la web, que luego podemos compartir contigo, Héctor. Con Stripe. Y sí, cobramos con Stripe. Y aparte de eso, nosotros tenemos un regalo para ti y para tu audiencia, Héctor, y es que tenemos un cupón especial. ¿Cierto? Un cupón especial para ti, el cupón con el porcentaje más alto de descuento, que ni siquiera la plataforma de Leifer y la plataforma de Dominicode la tiene, y esto es verdad, lo verán. 10%. No, para ti es un 15. Para ti es el 15 y para el resto, nosotros y demás, tiene un 10. Pero en especial tenemos un 15 para ti porque eres amigo y tus suscriptores son buenas personas que beben cervezas y escuchan metal, con lo cual se merecen nuestro respeto y por eso tienen el 15. Vamos a dejar el cupón, no sé, en la descripción. Sí, de igual es video, por ejemplo. H León, H León, todo pegado, H León. Igual ahí voy a poner en el primer comentario va a estar el enlace para que vean directo, quieren aprovechar. Yo realmente conozco muy de cerca a las 2 personas que están como invitados, entonces sé que son personas muy profesionales que tienen ya su tiempito creando contenido, entonces yo recomendaría ese contenido, la verdad. Entonces, ya saben, chavales, el comentario ahí. Pero este podcast todavía no termina. Dale. Un segundo, solamente. Por si alguien se pregunta qué va a aprender, tenemos 3 módulos, podríamos decir, un módulo específicamente de microfrontend con Module Federation. Tenemos un segundo módulo donde el maestro Leifer Méndez nos va a enseñar Quick, casi 4 horas y algo de Quick, más o menos. Como 3 y algo. 3 y algo, ¿no? Ok, hemos sacado la paja de ahí. Leifer, aparte de ser una gran persona y un gran desarrollador, es Quick Hero. Leifer ha desarrollado algunas implementaciones o adapters para Quick. Entonces el nombre de Leifer sale ahí como contributor. Es un spoiler. Justamente cuando estaba grabando el apartado de la sección del módulo de Quick, en la sección de integraciones de despliegue, aún no está. En este momento que estamos grabando está la versión 1.1.5 de Quick, pero ya el adaptador de AWS ya está aprobado, ya está en el código fuente y ya sale para la versión 1.2. Y justamente pasó mientras estábamos grabando el... ¿Y ese adaptador quién lo ha hecho? No, ese adaptador lo hice. O sea, ese adaptador es correcto. Que te va a brindar a ti la posibilidad de desplegar fácilmente tu aplicación de Quick en AWS utilizando las funciones Lambda. Pero que tú, si no sabes nada de AWS, es 2 líneas, 2 comandos y ya se despliega. Y eso es lo interesante. En este podcast tenemos a las mejores personas que están en TI. Ya saben, Leifer está ahí como contribuidor de Quick, eso que suena tanto por todos lados, así que sabe de qué habla. Héctor, pero me falta aún más en el taller. Nos falta el tercer módulo. Blazor. No, ahí hablaremos sobre Angular moderno, Angular 16. Nos vamos a centrar en Functional Guard, Functional Interceptor, Standalone Component, Input Required True, que es una nueva propiedad que se lanzó la 16. Y principalmente yo creo que la feature estrella de Angular, la feature que hará un antes y un después en Angular, que son las signals en Angular. Así que si usted quiere saber front moderno con Quick, Angular 16 e implementar esos conocimientos en microfrontend, apúntese al taller. Ahí está, ya saben, primer comentario y ya saben, hay un descuentazo. Y bueno, vamos a hablar de cosas que para muchos son serias, para otros como backend nos dan miedo. Frontend, me encanta el frontend. Soy el fanático más grande del frontend.
hablamos de microfrontends, hablamos de Angular, hablamos de Quick, hablamos de Blazor, hablamos de muchas tecnologías que están saliendo. Para ustedes, como que ya tienen ciertos años en el frontend, ¿no creen que el frontend se está haciendo más complejo cada vez? Desarrollar frontend. Sí, sí. A ver, no, esto es un punto. Para algunas personas es más fácil porque las herramientas ya están ahí y con un par de horas ya te puedes crear tu landing page o te puedes crear tu aplicación. Pero esto yo siempre digo que está creando como una especie de grupo, como sectores en el frontend. Están las personas que dicen, vale, yo hago aplicaciones con Next y eso es lo que hago, eso es lo que me da para comer porque hay un montón de demandas sobre ello y tal vez quedan ahí en esa zona de confort, se manejan bien en Next, pero no saben muy bien cómo funciona de repente el JavaScript o qué está haciendo el Next por debajo y si mañana le solicitan hacer una característica un poco más custom o entender un comportamiento bien extraño, ahí van a quedar limitados. Y están otras personas que tal vez por el hecho que lo he visto muchas veces, que dicen, bueno, quiero aprender Angular o quiero aprender Vue porque técnicamente me ha interesado, porque he escuchado cosas muy buenas, pero no lo ven a nivel de oferta laboral y como que pierden un poco la atención. Y eso yo creo que es el dilema hoy en día. Alguien que está saliendo dice, ¿qué aprendo? Es que hay tantas cosas que aprender. Yo creo que lo primero HTML, CSS y hacer un JavaScript. O sea, porque yo he visto casos de personas que por esto mismo, por la presión de buscar un trabajo, se fueron directamente a React y tal vez colocar un botón que haga uno un clic y escuchar el evento un clic en el navegador no lo saben hacer si no es con React. O sea, esto yo sí lo he visto personalmente. Y no los culpo, porque bueno, sí, es verdad, está muy complejo todo esto. Yo creo que se está haciendo incluso demasiado complejo. El otro día me pasó que yo estaba montando una landing page y me di cuenta que sin un framework o library iba un poquito cojo y que si quería montar más o menos un proyecto bien, que transpilara, que me compilara los CSS y tal, necesitaba instalar Vite o Webpack y configurarlo me llevó tiempo. Y pensé en ese momento, era una landing, una landing con HTML, CSS y JavaScript. Dije, el front se ha convertido en algo muy complejo por la cantidad sí, por la cantidad de herramientas que tenemos que configurar para montar una landing. Realmente tienes que montar el procesador para que te procese los estilos. Necesitas un gestor de tareas que será Vite o Webpack, los más populares, para que mueva esos bundles a la carpeta que quieres publicar. No sé, a mí me pareció como demasiado y me consta, porque yo hablo regularmente con muchas personas que están donde se toman las decisiones y ellos están conscientes de que el front es un poco complejo actualmente y aparte de eso, en muchos proyectos se le entrega responsabilidad al front que no debería tener el front. Es como, bueno, resuélvelo del lado del cliente y ya verás, nos ahorramos recursos en el backend, tal, y pues no todo va al front. Sentido común, pero bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. El front antes, no sé, era mucho copiar las URLs de los JavaScript que necesitabas y ya está, ¿no? Sin necesidad de andar bajándote nada. Ya directamente, mucho en la época de jQuery, ¿no? jQuery que ellos mismos copiate ponen en tu referencias y ya está, ¿no? Ya puedes utilizar jQuery. ¿Quieres CSS? Pues está, ¿no? Pero el CSS de jQuery UI, ¿no? Por ejemplo. Pero esto me causa sobre todo ruido, pero sobre todo me gustaría también que ustedes aconsejaran a las personas que están comenzando con el frontend. ¿Qué cosas básicas? Ya hablamos de HTML, ya hablamos de JavaScript, pero ¿qué tanto de JavaScript deberían conocer para que no se abrumen, no se frustren cuando estén cambiando entre frameworks de JavaScript? Bueno, dale. A ver, de JavaScript, yo diría que las cosas más básicas, o sea, hacer como ese evento, ¿no? Escuchar eventos del navegador. Para mí creo que si tú estás haciendo cosas del frontend es lo más básico, ¿no? Entender, por ejemplo, on click o hacer el input, hacer esas cosas que se hacen en React o que se hacen en Angular, que yo estoy escribiendo algo y quiero capturar esta data, pero sin utilizar un framework. ¿Cómo se hace? Pues también es muy sencillo. Es solamente escuchar el evento que el navegador te está proporcionando. Ya con que tú aprendas eso, escuchar eventos de un clic o de las principales inputs, ¿no? El usuario cuando está interactuando con una aplicación, está usando el mouse o está usando el teclado
O bueno, en algunos casos, qué sé yo, no, si, bueno, ya si ya es una aplicación más mobile, pues de repente el tap o algo así por el estilo. Pero lo primero, click, input, empezar a jugar con eso y a de repente meter esa información en un inner HTML. O sea, hacer esas cosas que te hace un framework. Agarrar estos datos y colocarlos aquí. Hola, bienvenido, hola, hola mundo, y que vaya siendo dinámico. Eso es algo que, mira, si no sabes nada de JavaScript, yo creo que a lo mucho en una semana ya lo dominas. Eso. Y una vez que, bueno, una semana es mucho. O sea, yo diría que incluso un par de horas si te sientas ahí full. Y yo creo que ya con que tengas eso claro, no sé, ahí para adelante. O sea. Estamos a nada aprende web en 15 minutos, ¿eh? Será el siguiente video de Leifer como un amigo nuestro. No voy a decir su nombre, no quiero problemas, tranquilo. No. Yo Así no tiene chiste. ¿No lo entendiste? No, sí, pero eso no, así no tiene chiste si no dices. Venga, va, como Víctor Robles, aprende web en 15 minutos. Un mensaje para Víctor Robles. Cabrón, falta que te pases por acá, cabrón. Víctor Robles. Yo añadiría a lo que ha comentado Leifer. No sé si tengo dudas aquí. Si lo que debes hacer es aprender HTML, CSS y JavaScript, o debes aprender, si te vas a dedicar a la web, cómo funciona el navegador, cómo funciona el Internet, que también es algo necesario, porque tú entiendes, cuando tú sabes cuáles son los elementos que bloquean el renderizado en el navegador del lado del cliente, por ejemplo, dependiendo del motor que se esté utilizando, pero nos vamos a quedar con uno dentro de poco, así que da igual. Cuando tú entiendes eso, entiendes el motivo por el cual se hace tanto push y tanto ruido con tenemos que utilizar performance y tratar de que el performance sea lo mejor, ¿no? Pero el otro día hablando con una persona con todo code, me comentaba que igual lógica de programación, antes de tú decidir si me voy a front, a back, a mobile, o lógica de programación quizás te pueda ayudar también. Entonces, es complicado, es muy, 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 muy complicado aconsejar, pero no sé, tengo dudas. Yo creo que sí está bien lo del algoritmo, porque al final puede ser que te metas al frontend y termines de backend. Igual la algoritmia pues igual te va a servir. La lógica de programación te va a servir. Yo creo que a veces las personas, desde cosas muy básicas como los tipos de datos, los ignoran. Y a veces por ignorarlos no saben que existen ciertas cosas que, por ejemplo, en JavaScript hay unos tipos de datos muy raros, ¿no? No tengo ahorita el nombre, creo que se llama el tipo de dato que es único, que es como un... Begin. Hay un Begin. Se llama Begin, ¿no? Sí. Es el tipo de datos, ¿no? Sí. Begin. Pero hay otro, se me fue ahorita el nombre, el símbolo. Ese tipo que son tipos de datos muy ejemplares que a veces nomás existen en JavaScript y en algunos otros lenguajes, pero no existen en otros lenguajes de programación. Entonces, a veces el conocer bien, en el caso del frontend Javascript, saber que no solamente es programar HTML dinámico, obtener los eventos, sino que hay cositas muy interesantes que si te adentras a JavaScript vas a empezar a entender, ¿no? Los mixing, la composición, cómo puedes manejar los closures, todo ese tipo de cositas, ¿no? Que nos suenan medio complejas al principio, pero cuando las agarras el pedo te dices, no, es que este de closure es muy parecido como maneja React las funciones, los estados. Ok. Entonces ya se te complica menos, ¿no? Yo creo que a veces la base sirve bastante y eso puede ayudar a abrumar menos. Es verdad que los rootmaps abruman, o sea, abres un rootmap y cómo lo ves, ¿no? A la mierda, o sea, es un chingo de conceptos que a lo mejor la mitad nunca los vas a utilizar, pero yo creo que es eso, ¿no? Saber por lo menos la base, lo básico del lenguaje que estás utilizando. Y el problema... Ay, perdón, total, no, acaba, perdón. No, tú síguele. No, el problema con eso es que pasa como cuando tú intentas aprender música y vas al conservatorio, que tú vas con la intención de aprender piano, por ejemplo, y tú crees que te vas a comer el piano como Di Blasio, y cuando llegas ahí hay un señor muy serio que te está enseñando a leer un pentagrama y las notas musicales. Y puede ser que eso te parezca aburrido porque tú realmente quieres tocar el instrumento, tú no quieres aprender. Ojo, lógicamente es necesario aprender a leer el pentagrama para que luego puedas tocar el piano. Pero hay personas que han aprendido a tocar piano, han aprendido a tocar guitarra solamente de oídos también. Entonces, aquí pasa mucho que yo soy más mira, ¿tú de qué más eres? Si aprendes a HTML, CSS, JavaScript, luego, cuando te enfrentes a problemas más complejos,
vas a mejorar y a reforzar esa parte donde estás menos fuerte, porque un symbol no lo vas a usar cada día en tu proyecto, es muy complicado, por ejemplo, ¿no? Pero si estás escribiendo una library, pues posiblemente sí necesites esa programación un poquito más profunda. Y respecto a, has mencionado un tema interesante que cabe muchas dudas en los programadores frontend. CSS. CSS es tan importante como frontend, obviamente. Como frontend, ¿es tan importante conocer CSS a un nivel profundo o solamente con lo básico? Yo hablo comentario personal, o sea, así a nivel profundo, yo personalmente no lo conozco a nivel profundo. Sí es verdad que me gusta. mm, o sea, a mí si me ponen un trabajo, por ejemplo, en el que me dan el Figma y demás, así bien, todo bien armado, yo sí soy el que casi, vale, me voy a sacarlo Pixel Perfect, voy a hacerlo, a ver, que si no tiene locuras aquí, animaciones y degradados y cosas raras, pero un Figma bien decente, sí me gusta sacarlo a lo mejor que se pueda, un clon. Y es verdad que si conoces CSS, la verdad que no sé si eso entra en profundidad o no, pero por ejemplo, poder aplicar un estilo a una lista que tal vez aplica muchos elementos LI, pero tú quieres solamente aplicarle estilo al primero o a los impares o al último, son cosas que se pueden hacer con CSS y que tal vez a nivel de programación tendrías que hacer pues toda una iteración o toda una función simplemente para detectar el primero o el último. Ese tipo de cosas sí las veo interesantes, o los pseudocódigos estos como antes el after o el before también son bastante interesantes, pero sé que CSS tiene todo esto, los keyframes, que tampoco es que he hecho cosas muy profundas, pero te ayuda a ti a poder hacer como esas transformaciones, hacer todas esas animaciones. Yo considero que, no sé, eso qué medio, qué nivel será, si será básico, medio, pero sí, o sea, que se reten, que vayan investigando. No sé, tú, Esael, si tienes algo. No, desde mi punto estoy de acuerdo contigo y también va a depender mucho del proyecto. Yo tengo casi 7 años que no hago estilos en un proyecto, porque o había el departamento de UI que añadía los estilos a los componentes y me entregaba componentes hechos, perdón, o estábamos en un system design donde ya estaba todo hecho y tú sencillamente tenías que montar componentes. Entonces yo creo que es interesante, por supuesto, saber cómo funcionan las cosas. Tailwind, por eso me gusta, al final me ha gustado, porque yo creo que tú necesitas tener las bases muy claras para poder sacarle el máximo provecho, pero un experto no creo que sea hoy en día, ¿no? Bueno, Porque además hacer las cosas es muy fáciles hoy en día. No sé, te llevo la contraria y tú has estado en un ambiente muy corporate, muy estable, que te dan todas las cosas bien hechas ahí. Por eso te digo que depende del proyecto. Yo he estado años que yo hago el CSS y el over y que se transforme y que escale y que se mueva hacia acá. Entonces, no sé. Créeme que es una desventaja eso porque te oxidas, porque dejas de hacer cosas, porque el CSS que se ve muy complicado, pero es cuestión de ir haciendo como todo, pero yo creo que el CSS más. Y con Dani Paredes tenemos esta conversación cada cierto tiempo de que debemos crear una landing o algún proyecto desde cero, sin ningún framework CSS, para mantenernos y ir refrescando conocimientos. Pero es que depende del proyecto. Si estás en una empresa donde no se necesita, no sé. tiras. Yo hoy en día tiro de Tailwind. O sea, yo tiro de Tailwind porque se puede hacer todo. O sea, incluso los retos que hago ahora con las landings, no voy a usar un archivo CSS más que el de importar las cosas de Tailwind, pero voy a hacer las clases que combinadas llegue al mismo resultado. Pero sí considero que sí debes de al menos, sabes, manejar un poco, saber qué está pasando, no que te den los componentes directamente. No, claro. Tienes que tener las bases porque normalmente ya sea un utility como Tailwind, que no solamente es un set de componentes. De hecho, lo hablábamos el otro día. Si tú no sabes cómo funciona Flexbox, con Tailwind no será tan fácil. Necesitas ir e entender para, bueno, puede ser que hagas cosas copiando y pegando y que no sepas qué está ocurriendo, pero si lo quieres hacer bien y más fácil, pues lógicamente tienes que saber cómo funciona CSS Grid, cómo funciona CSS Flexbox. Y que ahorita ya hay muchos recursos, ¿no? Hasta el juego de la ranita, ¿no? Para entender cómo funciona. Por ejemplo. Y tanto Flex como Grid, ¿no? O sea, hay juegos para todo y ahí tienes que acomodarlo. Yo es de la manera que aprendí, que obviamente ahorita no me acuerdo de una mierda, pero yo CSS muevo poco. Ahora ayer estuve en un tema con CSS de que le hacía
tenemos un código legado, legacy, y el tema de CSS cuando está mal administrado, cuando están los estilos a la mierda por aquí y por allá, querer acomodar algo utilizando los estilos que no están documentados, pues es un infierno. Entonces tiendes a hacer tus propios estilos y empieza a complicar la cosa, ¿no? Entonces yo ya no me acordaba ni siquiera cómo acomodar subir un poquito un label, porque quedaba un switch abajo, entonces decía, no, digo, así quedan al revés, que al subir el label, ya no me acordaba de position relative o top, o sea, yo no me acordaba de nada de eso, porque yo pocas veces muevo front. Pero yo creo que sí está bien no quemarse, no oxidarse, sin estar de vez en cuando y viendo. No sé si al extremo de estar ahí haciendo dibujos, a mí se me hace muy complejo. Como Mans, ¿no? ¿Cómo se llama? Mans. Me parece increíble lo que hace él, lo admiro muchísimo, pero yo no me veo ahí en eso. No, eso es otro nivel, o sea, está dibujando con CSS. También está esta chica, ¿no? Carmen, ¿no? También hacen cosas que Carmen viene aquí a Row Radio, viene invitada. Entonces ya hablaremos de CSS mucho con ella. Y ahora que estamos hablando un poco de CSS, pero quiero hablar de otra cosita de frontend, que es una incertidumbre, que hablamos un poco de la complejidad del frontend. Pero ¿ustedes qué esperan en el futuro del frontend? ¿Creen que se complique más o creen que al final se quede estandarizado en algo, salgan menos frameworks o sigan habiendo más frameworks? ¿Qué creen que pase? Opiniones personales, obviamente. Esto sigue. Sí. Yo creo, para mi opinión personal, esto va a seguir. Pero todo se resume en lo mismo. O sea, yo hoy en día ya hay docenas de framework y al final es lo mismo. O sea, yo creo que el esquema de componente no va a cambiar. O va a ser muy difícil de que un framework ya deje de trabajar lo que es hablar de componentes. Y si habla de componentes, al final es lo mismo. Vas a necesitar componentes, vas a necesitar rutas, vas a necesitar compartir estados o el contexto o X, Y, Z, como le llamen, pero el concepto es lo mismo. Así que cuando lo domines una vez, ya está. Sí. Yo más o menos lo mismo. Creo que lo que pasa es que, mira, fíjate en algo. Si tú me hubieses preguntado cuando nosotros hacíamos los episodios de Null Pointer, Héctor, sobre qué opinas del frontend dentro de 3 años, que fue en el 2019 que nosotros hacíamos episodios de Null Pointers, yo jamás me hubiese imaginado de que algo nuevo le haría competencia a Angular, a React y a Vue, pero imposible para mí era totalmente, sobre todo a React. Y hoy en día tenemos Quick, tenemos Solid, tenemos Astro, que yo creo que dentro de poco tiempo, estamos hablando, yo pongo el margen de 7 a 10 años, se hablará de estos como hablamos ahora de Vue, React y Angular. Lógicamente, ¿eso significa que Angular va a morir, que React va a morir? No, no estoy diciendo eso, sino de que empezarán nuevos proyectos en este trayecto, seguiremos manteniendo lo que tenemos hecho en Angular, en React y en Vue, pero lo normal será cuando empieces un proyecto nuevo, hacerlo en Quick, hacerlo en Solid o hacerlo en Astro. Eso es lo que yo creo de aquí a 7 años, 5 o 7 años. Pero es opinión muy personal. 5 o 7 años seguirá existiendo jQuery, ¿crees? Mantenerlo sí, pero es, mira, muy bueno, gracias por traer a colación el difunto jQuery. Mira lo que ocurre con jQuery. Nadie en su sano juicio hoy en día, a menos que no esté consumiendo sustancias prohibidas, se le ocurre crear un proyecto desde cero con jQuery, digo yo, creo yo, me supongo yo desde mi casa aquí, que estoy en Barcelona, digo yo, no sé, suposición propia, ¿vale? Pero mantenerlo sí que es algo necesario en algunos proyectos legacy, en algunos, principalmente con WordPress, tienes que hacer muchas cosas, pero un proyecto nuevo no. Entonces, mi opinión es esa, de que dentro de 5 o 7 años estaremos manteniendo Angular, React y Vue y los proyectos nuevos serán Quick, Solid, Astro. A ver, te voy a llevar a la contraria también. Me gusta. ¿Por qué? Porque tú dices que alguien hoy en día no inicia con jQuery. Mira, hay muchos comercios que están en WordPress, muchos, y si tú quieres crear plugins para WordPress, que hay una entrada de dinero por ahí, obviamente te tienes que agarrar el jQuery o que yo lo hice en su momento y no hace mucho, vale, hace un par de años, un plugin que utilizaba AngularJS porque me parecía mejor el concepto de módulo y demás para un plugin de WordPress y funcionaba muy bien. Entonces, yo creo que las personas van a ir donde hay dinero. Eso es importante. No, totalmente, sí. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir? Que llegará un momento que WordPress dirá, ok, jQuery ya no me vale para esto, lo podemos hacer con JavaScript Vanilla
o tú haz lo que quieras, yo te doy la libertad que tú enchufes aquí lo que tú quieras, Motuls si quieres, pero bajo tu responsabilidad. Va a ocurrir eso porque pasó con Bootstrap ya, que fue, yo creo, uno de los golpes bastante duros a jQuery fue cuando Bootstrap dijo, no, ya no es requerido esto. Y al fin y al cabo, jQuery yo le agradezco muchísimo. jQuery me ha dado muchísimo dinero. jQuery me ayudó mucho en mis inicios. Pero para lo que se creó y para lo que estaba, ya no hace falta. Y respecto a jQuery y la dependencia que tiene WordPress, ¿no? Desconozco si las nuevas versiones de WordPress siguen utilizando jQuery al full o si ya han ido a... Yo la verdad de WordPress sé poco. Sé que utilizan jQuery a full y ahorita, como dijo Leifer, para hacer plugins pues es necesario de cierta forma, pero no sé si exista ya un trabajo donde ya estén quitando jQuery poco a poco y cambiándolo por Vanilla o no sé, por otra cosa. Pero yo creo que mientras exista WordPress con esta dependencia va a ser bien difícil, ¿no? O sea, quitarlo así de un día para otro. Pero hace muchos años ya se rumoreaba, cuando WordPress implantó lo del Gutenberg, que era el nuevo editor y tal, se empezó a decir que la idea era sacar jQuery o por lo menos esa dependencia con jQuery, porque no solamente WordPress utiliza jQuery para los plugins o digamos del lado del cliente, sino de que WordPress como tal, por lo menos hasta donde yo lo dejé, tenía jQuery dentro de su ser, del core. Entonces, pero eso tiene que cambiar. No, y es que imagínate también los plugins, ¿no? Los millones de plugins que hay que utilizan jQuery, o sea, no es tan fácil migrar, ¿no? El Eifer está silenciado, iba a decir algo, ¿no? No, que eso lo veo yo difícil. Ahora, vamos a otro tema. Hace unos días salió algo llamado Figma Dev Mode, que es un Figma que Adobe está haciendo algo interesante cuando compró Figma. Está haciendo como un nuevo concepto de no, parece que va por ahí la tendencia de darle un punch más al no code, ¿no? O low code, no sé cómo se vaya a ver esto. Esto de estos nuevos features, características que va a tener Figma, te va a poder dar adaptabilidad para los programadores, sobre todo los que son de web y los que son de programadores de móviles, de aplicaciones. Una mezcla entre diseño y código. ¿Ustedes creen que este nacimiento de Figma Dev Mode peligra el frontend de ustedes? O sea, este tipo de herramientas que van a ir haciendo, ¿el frontend se va a quedar muerto? ¿Quién responde? Dale tú. No, creo que no, que sencillamente lo que va a facilitar. Lo que yo he visto, que no he visto mucho, sencillamente Freddy Montes ha estado compartiendo contenido sobre esto y yo creo que nos facilita porque enlazar un componente a un diseño específico de Figma con el Dev Mode y que tú puedas obtener ahí las variables CSS, yo creo que facilita más que venir a quitarnos trabajo. Todo esto tiene que ver mucho con lo de la inteligencia artificial. Es una herramienta, o sea, es todo como lo veas. O sea, si te facilita utilizarla, sacar el provecho y listo. Muchos decían que era el regreso de Dreamweaver. O sea, y bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final estas herramientas van a tener no solamente esa parte de ser un asistente para alguien que ya sabe. Si no sabes, pues puede ser que se te complique cuando quieras personalizar algo, porque pues, como no sabes los principios, lo básico, se te va a dificultar. Y bueno, yo creo que a veces nos gusta ser mucho drásticos, ¿no? Ay, ya nos vamos a morir los programadores, llegó GitHub Copilot, se acabó los programadores, llegó ChatGPT, pero ya ChatGPT está muerto, porque ha llegado Bart. Pero el punto yo creo que es eso, ¿no? El drástico y la mercadotecnia que hay siempre detrás, de hacer todo como que, no sé si ustedes opinen lo mismo, de hacer algo drástico ayuda a que tenga un mayor hype. Y no sé si eso pasó con Quick, se acabó React porque llegó Quick. Respeta, Llega Type. por favor, respeta. Se acabó Angular. Mira, ese punto es interesante. Yo creo que hoy en día, inconscientemente, o sea, nosotros y sobre todo la generación más actual está tan acostumbrada a consumir contenido tanto tiempo que están enganchados en cada momento y que se necesita retener cada segundo, que la única manera, una noticia sin el clickbait, por así decirlo, es totalmente ignorada. Y tal vez el contenido sea sumamente enriquecedor y sea lo mejor, pero si no lograste enganchar a la persona, de nada sirve. Y obviamente todo lo que es el nivel de marketing, yo creo que ya de manera un poco inconsciente, en modo automático. Yo, por ejemplo, cuando trato de publicar un título, tengo que buscar ese título que, ¿sabes? Como que cause como ese hype o no, sí,
Qt, lo nuevo que va a destrozar a React, ¿vale? Posible, no lo sé, tal vez, es muy probable, pero que lo va a destrozar mañana, no lo creo. Pero es la manera como de impactar, porque es que tenemos tantas impresiones hoy en día. O sea, esto es, tú como también, como todos aquí, como creador de contenidos o que publican blogs o lo que sea, sabemos que el algoritmo o básicamente las tendencias es esa, poder retener un segundo. O sea, ya lo dicen por ahí, si pasas más de 2 segundos, ya se fue, se perdió. Todo tu esfuerzo se perdió por no retener los 2 segundos. Entonces, es como todo. Yo creo que, nada, las noticias, esto sobre todo se ve en los noticieros, esas super noticias de clickbait, pero que son clickbait que, no sé, un niño de 6 años agarró una tijera y pasó esto. Y, pues, ¿qué pasó? Pues nada, cortó un papel. O sea, ese tipo de cosas lo vemos muy al día a día. De hecho, hay una noticia ahorita que estaba rondando de una mujer que queda embarazada por una inteligencia artificial, ¿no? Y era, no sé si lo escucharon, pero trata sobre una mujer que creó una persona virtual, inteligencia artificial, con la cual dice que ha tenido la mejor relación posible. La aplicación con la que la creó es una aplicación llamada Réplica, que es muy parecido al juego de los Sims, que creas tú, bueno, aquí creas tú una persona, la cual va a chatear contigo, es una inteligencia artificial al final de cuentas, tú le pones el cabello que tú quieras, el rostro que tú quieras. Bueno, la mujer está tan obsesionada con esto que terminó diciendo que ya es la mejor relación que ha tenido en su vida, a pesar que ella ya tiene hijos. O sea, es una persona que ya ha tenido muchas relaciones, obviamente, y esto le parece que es la mejor relación, porque parece que están centrándose en esa parte de yo quiero hablar con alguien siempre y no tener problemas, ¿no? O sea, como decir, no tengo que lidiar con un suegro, no tengo que lidiar con su familia, no tengo que lidiar con que llegó cansado, etcétera. Bueno, la mujer dice que ya está embarazada, obviamente esos titulares eran un clickbait, obviamente, cómo estás embarazada. Pero aquí quiero hablar un poquito de debatir sobre la inteligencia artificial, que estamos viendo este tipo de resultados tan absurdos. Y hay otra cosa, ¿les gusta la música? A ti, Besal, te gusta Luis Miguel, pero a ti, Leifer, ¿te gusta la música? Sí, a mí me gusta de todo un poco. Mis playlists son esas playlists que uno no comparte porque da vergüenza, porque puedes estar escuchando Luis Miguel y después puedes estar escuchando, no sé, a Canserbero, sí, o, ¿sabes? Así, una tras otra. Después electrónica. ¿Qué mierda es Canserbero? Parece un demonio. Es como Canserbero, un rapero muy famoso de Venezuela. Es como, yo también escucho ay, se me fue el nombre. Esto que son muy famosos en México. Juan Gabriel. No, la gente también. Peso Pluma. Ella baila sola. Peso Pluma. Peso Pluma también. No, pero hablo de los otros. Estos raperos muy famosos. No, raperos. Raperos. La onda vaselina, no sé. ¿Cómo se llama? Molotov, algo así se llama. Tío, tú no sabes de rap. ¿Cartel de Santa? No, Cartel de Santa ese. Qué mana. Yo qué sé. Yo pensé que iba a Kalimba, pero no, aquí lo tenemos. Otra vez con Kalimba. Bueno, y les gusta el deporte, ¿ves? A le gusta el fútbol. ¿A ti, Leifer, te gusta el fútbol? Yo lo veo, pero no soy así fan, así 100% como Besael que cancela reuniones por ir a ver el partido. Ok, me encanta eso. Hay un debate que quiero comenzar aquí, el primer capítulo que tenemos dos invitados, y es, les voy a dar un resumen. La inteligencia artificial ha llegado a un punto, en esta semana ha habido una noticia de que Meta tiene una inteligencia artificial que puede reproducir voces de una manera tan realista que no quieren sacarla a público, porque puede ocasionar extorsiones, puede ocasionar muchos problemas, ¿no? En el caso de las cosas buenas es que puede ser un asistente para las personas que están ciegas, puede ser una parte para que tú puedas reproducir tu voz cuando no quieras hablar, ¿no? Por ejemplo, puede reproducir la voz de una persona que ya no está, por ejemplo, una persona que ha fallecido. Son las cosas buenas. Las malas que pueden hacer extorsiones, porque te pueden llamar diciendo que es alguien, una persona, y pues la voz está igual, idéntica, ¿no? Bueno, ese es un lado. Hay otra noticia que Spotify empezó a eliminar canciones que están siendo puestas en Spotify. Héctor, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo se llamaba la primera tecnología? La tecnología se llama VoiceBoss. Vale, ¿y yo puedo reproducir voces de otras personas? Tú no, porque no la van a sacar al público, entonces nomás la puede hacer Meta. Ok. Pensaba superar a mi ex con esto, pero ya veo que no podré. No, y ese punto, o sea, la noticia era eso, que era algo que ellos veían tan riesgoso y según Meta, ya te conozco, Mark, dicen que es algo que no es ético, ¿no? Sacar esta tecnología, porque pues éticamente la inteligencia artificial debería ser ética. Bueno, es lo que dicen ellos. Bueno,
Otra noticia, va relacionada. Spotify estuvo quitando música, canciones de inteligencia que estaban subidas, hechas con inteligencia artificial. Una de esas canciones fue una creada que era una colaboración entre Weeknd y Drake, dos artistas que yo no escucho, pero sí los conozco, algunos estuvo en el Super Bowl, y era una canción que quedaba tan perfecta que las personas pensaban que sí era una colaboración real. Esto es lo que está haciendo la inteligencia artificial en el punto de lo que es entretenimiento que tiene que ver con sonido, ¿no? Voces, música. Hay otra noticia. Ya se está en torneos de tenis, ya se piensa poner una inteligencia artificial que esté comentando el torneo en lugar de un comentarista. Otra noticia. Los que doblan la voz en películas, doblan la voz en caricaturas, ya van a poder, va a haber inteligencia artificial que se imite su voz, por lo cual no van a ser necesarios. ¿Ustedes tendrían el mismo énfasis o el mismo interés de escuchar una canción hecha con inteligencia artificial o escuchar un partido con una inteligencia artificial que esté comentando? ¿O qué es lo que opinan de eso? ¿Ustedes creen que puede reemplazar a todos estos roles la inteligencia artificial? Comienzo yo y hablo sobre lo de las canciones y Besael sobre los comentaristas, que es más la parte de deporte. Yo no conozco esa que tú dices, pero sí he tenido oportunidad de jugar. Estoy ahí en un grupo de Discord que tienen los modelos, que esto se llama Div SVC, y sí lo he podido hacer. O sea, yo he podido hacer eso. Funciona. A ver, si tú le metes empeño, funciona muy, muy bien. O sea, el 98% lo vas a lograr. Y sí he hecho cosas. O sea, la cosa es la siguiente. Es como un filtro. Lo que hace esto es que tú tienes que entrenar la voz. Eso tiene X cantidad de iteraciones, por así decirlo. Entre más iteraciones quiere decir que el modelo, pues, obviamente va a reproducir mejor la canción. No funciona bien con todas las voces. Por ejemplo, qué sé yo, personas que usan mucho autotune, es bastante complicado conseguirle exactamente la voz natural. Y en el momento en el que se entrena, no se ve igual. Lo que pasa es que los productores de sonido, o a ellos les sirve esto porque le aplican otra vez la capa de autotune, porque un primo mío justamente es productor de sonido y él la está usando. Entonces, funciona muy bien. O sea, tú puedes literalmente con tu voz cantar una canción, o tú puedes que un artista cante una canción. Obviamente tendrías que hacer las cosas. Yo tengo por aquí, y justamente tengo una nota de voz, esta que he sacado de David Bisbal, y escúchame. ¿Cuánto serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. La segunda voz es la de Rosalía y fue por inteligencia artificial. Y suena mejor casi que la de David Bisbal. y se puede hacer. O sea, esto no toma mucho tiempo. A ver, no lo sacas en horas porque tienes que, si tú quieres hacerlo con tu voz, tiene que durar varias horas entrenando con porciones de tu voz, subir fragmentos y demás, colocarlo a entrenar y en un par de días ya tendrías un modelo que más o menos comienza a sonar bien. Pero que estos son modelos que ya están en la red. Tú lo descargas y ya está. Y hay herramientas muy interesantes. Hay una que se llama se llama Vocal Remover, y literalmente tú lanzas el audio, te lo separa muy bien. Usa inteligencia artificial para separarte la voz de la pista, y agarras esa voz y con esa misma voz entrenas o la colocas para que se monte el doblaje, y sí. Y así es como hicieron la de Dre y demás. Y ese punto está interesante. Ahorita voy con Besael que nos diga sobre si le gustaría ver un deporte con comentaristas de inteligencia artificial. Pero yo quería hacer un énfasis sobre esto, de que qué tan interesante o qué tan peligroso o qué tanto se arriesga la música con esto. Es decir, ¿a ti te interesaría ver una canción? Obviamente a todos nos interesaría ver una versión de Juan Gabriel con la voz de Luis Miguel, obviamente, por morbo, y puede sonar bien. Pero tú como artista, imagina el riesgo que tienen las empresas que están produciendo canciones con artistas reales. ¿Ustedes creen que tiene riesgo esto? Esto ya hay un documental y ya hay varios debates sobre esto. Deutsche Welle, que es una cadena alemana que monta documentales sobre esto, justamente expuso este caso y agarró grupos de artistas, pero ya no me acuerdo los nombres de los artistas, pero ya famosos y demás. Está el grupo que dice, no estoy de acuerdo con eso,
¿vale? No estoy de acuerdo con eso, pero va a ser bastante complicado. No sé, imagínate, YouTube tendría que ahora montarse un algoritmo, una política bastante compleja que detecte. No, eso nunca existió, ese remix. Es bastante complejo. Y hay otro grupo de artistas que, a contrario de eso, lo que hicieron fue apoyar a esos nuevos talentos y compartir monetización. ¿Por qué? Porque se hacen más famosos ellos. Aquí en España hay una, no sé, bueno, conocen a Quevedo, que es un cantante aquí español, pero se hizo muy famoso aquí porque cantó la canción de Mercadona. Es algo así como que, no sé, como que Luis Miguel cantara la canción allá de algún supermercado al campo, no, al Costco, no, ya no me acuerdo. Una cadena de supermercados famosas, ¿sí? Imagínate. Soriana, Ajá. Chedraui. Algo así. Entonces, como que un artista cantara así como la canción promocional de ese supermercado. Claro, eso tú lo puedes ver de ambas maneras, ¿no? Como que no, yo no estoy trabajando con ellos. Y hay otros que dicen, mira, al final la gente me está haciendo marketing a mí, mis canciones se están volviendo a ser famosas o mi voz se está volviendo a ser famosas. Habrán artistas o empresas o compañías o productoras, qué sé yo, que dicen, oye, está famosa tu voz, en este momento vamos a sacar un hit y un hit incluso más fácil, porque ahora puedes decir, pues mira, dame simplemente 2 minutos de canción que yo me encargo de producir el resto del álbum con inteligencia artificial. Es como, ¿sabes? Está el que llora y está el que hace pañuelos, el que vende pañuelos. Y a ti, Besael, ¿te gustaría escuchar una versión de rap con Luis Miguel? Sí, ¿por qué no? De hecho, se ha hecho viral en los últimos días una versión de reggaetón. En República Dominicana hacen una especie de reggaetón, un poquito con la pista más rápida, y Canserbero cantándola, que la voz parece la misma. De hecho, yo lo compartí en un grupo que estoy con Leifer, y a mí me frustró muchísimo porque Canserbero, yo como rapero le tengo mucha estima y mucho respeto. No me gusta mucho el rap, ¿vale? Pero yo creo que Canserbero es distinto a los demás. Y cuando lo escuché cantando reggaetón me sorprendió porque la voz es la misma y está muy bien hecho. Y yo vi también el documental que Leifer comentaba, donde es un problema legal que tendremos en los próximos años. Yo estoy seguro que empezarán aquí, los gobiernos tendrán que legislar todo esto. Pero lo más lógico es lo que hicieron parte de los artistas del documental, que es, mira, compartamos la monetización, yo participo, te dejo que ustedes mi nombre, haz lo que tengas que hacer, lógicamente bajo mi aprobación, y ya está, nada más, porque esto no se puede detener y no es tan fácil. Al fin y al cabo, hoy en día es muy fácil que un clip se haga viral en TikTok con 40, 50 segundos y ya eso no lo puede tener nadie. No es como, por ejemplo, aquella guerra que había contra los CDs o CDs, como se dice en España, que lógicamente la comercialización era más complicada, tal, y tú podías atacar un poco más la piratería. Hoy en día un clip de 60 segundos se te hace viral en media hora y no lo detienes, no lo borras de internet. Una vez lo publicas, es imposible que se borre. Sí, y luego este tema también viene con los del doblaje, pero sobre todo con algo que ya ha comentado Tom Hanks, ¿no? Que él sí permitiría que una inteligencia artificial actúe por él, o sea, cuando él ya no esté, no sé, esté fallecido, que lo recreen con inteligencia artificial más joven o como sea, y él sí estaría de acuerdo con eso, y aquí es... Pero eso ha pasado, ¿no? Sí, claro, en Los Sopranos pasó. Sí, y ya creo que bueno, yo la primera vez que, bueno, a ver, tampoco es que estoy mucho metido en eso, pero cuando se murió Paul Walker, sí, el de Rápido y Furioso, que tuvieron que terminar la serie ya con CGI en esa parte. Y aparte de eso, no sé si lo saben, pero Bruce Willis tiene un problema, una enfermedad mental que no le va a permitir volver a ser actor y trabajar igual. Pues vendieron sus derechos y habrán películas con él donde él realmente ni saldrá ni hablará y será todo hecho con inteligencia artificial. No, y de hecho es que yo mencioné Los Sopranos porque Los Sopranos es mucho más allá atrás de Rápido y Furioso, con esta persona que se murió. Los Sopranos fue una serie de culto, o es una serie de culto, de hecho dicen que es el cambio de enfoque en cómo eran las series, de la mafia. Es una mafia italiana que está en Nueva York. Si no han visto la serie, véanla, es interesante. Y hay un poco de spoiler, hay un personaje que fallece en la vida real y tuvieron que hacerlo, no voy a decir quién es, y tuvieron que usar CGI, pero en aquel entonces, estoy hablando hace casi 20 años, o sea, es algo que ya se está haciendo. Entonces yo creo que al final es algo que no podemos evitar, tanto en la música, en el entretenimiento, en las películas, en todas partes, y el problema aquí radica
en la legislación de los derechos y que sea conveniente para las personas, ¿no? Al final de cuentas, si tú eres un artista, qué conveniente sería que te hagas viral y te den dinero, ¿no? O sea, digo, si no te dan dinero, si no es conveniente, pero te dan dinero, pues sí. Pero bueno, al final las personas van a decidir si eso va a valer la pena o no va a valer la pena. Nosotros solamente estamos debatiendo y quiero agradecer a las personas que han llegado hasta este punto en el primer podcast con 2 invitados. Espero que no sea el único, cabrones, ¿eh? Aquí los voy a estar esperando para hablar de otras cosas. Hablar de backend, hablar de Blazor, hablar de C#. Quiero agradecerlos a todos ustedes. Pero antes, recordar, si usted quiere aprender sobre micro frontend, ya saben. ¿Cómo se llama el sitio? Leifer, dímelo, tú te lo sabes. wordshot.códigoencasa.com. Igual va a estar en el primer comentario. ¿Y qué más hay ahí? ¿Solamente está ese curso o hay otras cosas? ¿Curso de Blazor, no hay? No, de Blazor no. Pero pueden entrar a códigoencasa.com, que ahí ya entran directamente al blog. Ahí pueden ir al workshop o pueden ir a la plataforma. En la plataforma sí hay curso de Angular, de Node, de Next, el con S, y cursos también de AWS, más cursos ahí. Así que ahí si entran a códigoencasa.com, ahí pueden ver todo el contenido. Y ya saben, chavales, canal de Leifer Méndez, vamos a poner el primer comentario, canal de Besael Pérez, Blazor en casa, no es cierto, el canal de Besael es Dominic Code, ya saben, ahí van a estar los primeros comentarios. Quiero agradecer a las personas que llegan a este punto, quiero agradecer a ustedes dos, ya quiero tenerlos de nuevo. Me ha encantado este Raw Radio con 2 invitados, porque se presta a hablar de muchas cosas, ya hablaremos de otras cosas, y pues ya saben, dejar pulgar arriba, suscripción y todas esas mamadas que decimos diario aquí. Muchas gracias, adiós.